El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Hermanos, en la segunda lectura, San Pablo nos da el punto inicial para que meditemos en este Evangelio de este tercer domingo de la Cuaresma, que muy claramente nos invita a la conversión. Decía San Pablo, haciendo alusión a las intervenciones de Dios por su pueblo, en su carta a los Corintios, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el Mar Rojo, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma agua de una roca, pero de la mayoría de ellos Dios no se complacía. El que se cree seguro, dice Pablo, cuidado, no caiga. Hermanos, la fe y la vida espiritual supone la libertad, supone escuchar la palabra de Dios, su ley, dialogar con esa palabra y cumplirla de todo corazón. Supone un acto libre, no un acto mágico. Entonces nosotros podemos pensar que todos hemos hecho la primera comunión, seguramente si hicimos la comunión estamos bautizados, hacemos la mayor parte de las cosas que tiene que hacer un cristiano, sobre todo las rituales. Voy a misa, me confieso cada tanto, hago el Vía Crucis, las estaciones de la cruz, hago el rosario, hago determinadas oraciones por día, pero damos fruto, cambia nuestra vida. Podríamos decir, utilizando las palabras de Pablo a los Corintios, ¿le agradamos a Dios? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? El Evangelio nos dice que agradar a Dios es dar fruto. Y para nuestra suerte, el mismo Evangelio nos enseña que Dios es paciente, que está siempre dispuesto a darnos un poco más de tiempo, pero que espera efectivamente el cambio de nuestra conducta. No solo lo ritual, no solo lo externo, sino también el cambio de nuestro corazón. Es el mismo Dios paciente y lleno de misericordia que Jesús revela en el Evangelio de hoy, que es un tanto desconcertante, porque el Evangelio de hoy está construido en unos galileos que se le acercan y le cuentan que Pilato había mandado matar a alguien de su pueblo, en el momento de los sacrificios. Y después le narran otra historia sobre
la torre de Siloé. Había la piscina, la fuente de Siloé, que seguramente tenía una torre que por algún motivo o natural o de mantenimiento se derrumbó, y tanto Pilato como la torre mataron a determinadas personas. Quizás fueron a buscar en Jesús una explicación ante tantas tragedias, ¿no? Uno mira a veces la noticia, hay tragedias que nacen del pecado, de la voluntad de los hombres, por ejemplo, cuando sale alguien a disparar, o cuando alguien mata en un vehículo por distintos motivos a otros hermanos, o por ejemplo desastres naturales, algún huracán, alguna inundación muy fuerte, como también hubo en mi país Argentina y en otras partes que cada tanto vemos en las noticias que una gran inundación, como también la hubo en España, hay un montón de gente perdida, un montón de muertos, un montón de desastres. Y van a preguntarle, a buscar una reflexión de Jesús, del Maestro. Y Jesús, adelantándose, porque en el pensamiento judío estaba la idea de que si uno, por ejemplo, pecaba y no había satisfecho totalmente la culpa y la pena de ese pecado, el castigo seguía en la familia. Y Jesús va en contra de esto. En el siglo pasado teníamos un ciego, ¿no?, que preguntaron los discípulos, ¿y por qué es ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice, ni él ni sus padres. Es ciego para que se manifieste la gloria de Dios. El pecado es personal, no es transferible. Yo no puedo pecar por ustedes, ustedes no pueden pecar por mí, yo no puedo obrar virtuosamente por ustedes, ustedes no pueden obrar virtuosamente por mí. El camino, dice Jesús, ante este tipo de desgracias es la conversión. Y lo dice claramente. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Dice Jesús, ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Es decir, las desgracias vienen o por causas naturales o porque usamos mal nuestra libertad, por el pecado. Pero no es que Dios se venga de determinadas conductas, porque eso es una mentalidad nuestra. Nosotros que sí somos vengativos, nosotros sí somos controladores. Dios no es así. Dios nos perdona. Dios lo que busca es la decisión de la voluntad libre, que se va a ver siempre instigada por las tentaciones, o que siempre va a tener las debilidades, pero siempre Dios lo que mira es nuestra decisión de seguirlo. Me gusta siempre a mí comentar ese pasaje del Evangelio, que también está en uno de los ciclos de la Cuaresma, ¿no?, de la mujer pecadora que fue sorprendida en flagrante adulterio, y quieren aplicarle a rajatabla la ley de Moisés, que decía que había que apedrear a las mujeres que las encontraban en flagrante adulterio. Y Jesús, cuando les dice a ellos, bueno, ¿quieren cumplir la ley? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice el evangelista que comenzaron yéndose a partir de los más grandes, de los mayores o de los más viejos. Cuando la mujer queda sola, Jesús le pregunta, mujer, ¿alguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. Jesús dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es la actitud de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos fisgoneando en la vida de los hermanos? Él hizo esto, trabajó en domingo, hizo aquello, faltó el respeto al otro, le hizo el otro más. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo andamos? Porque si no se convierten, dice Jesús, todos perecerán de manera semejante. En latín, omnes similiter peribitis, todos perecerán
de la misma manera, es decir, no preparados. Lamentablemente, hermanos, nosotros no tenemos con la fe una póliza contra todo riesgo, porque nosotros vivamos la fe, porque nosotros cumplamos los mandamientos, no es que estamos exentos, nos podemos enfermar, podemos tener un accidente. Quiera Dios que no sea voluntario, que no lo hayamos provocado, porque si alguien, por ejemplo, toma mucho alcohol y sale a conducir, posiblemente pase algo. ¿Y después a quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios? ¿Qué relación hay entre el pecado y la tragedia? No hay relación directa y causal. A veces al bueno le va mal y al malo le va bien en las cosas del mundo. Por un lado, la tragedia llega por azar, tal como sucedió con los galileos y los 18 jerusalemitanos. En tales casos no tiene nada que ver con la culpa, porque lo dice el mismo Jesús. El tornado que destruye un club nocturno también destruye una iglesia y mata tanto al que atiende el bar del club como al catequista. Algunas tragedias son verdaderamente al azar. Sin embargo, nuestro arrepentimiento nos deja a nosotros en buen estado cuando experimentamos una tragedia inevitable. Nos prepara para vivir victoriosamente al enfrentar la tragedia y también nos prepara para el día de nuestra muerte. Por eso no se entiende la misericordia sin la conversión. Dios perdona siempre, pero nosotros ese perdón lo debemos usar para convertirnos, para volver a Él, para recapacitar, como vamos a meditar el próximo domingo, sentirnos hijos y reconocer al Padre, como lo hace el hijo pródigo y como lo tiene que hacer también el hijo mayor. Por otro lado, el pecado sí lleva a la tragedia. Quienes conducen sus autos borrachos, dijimos hace un rato, pueden matar personas inocentes. Los abusivos lastiman a sus parejas y a sus hijos. Aunque no toda tragedia es el resultado del pecado, un tornado no es resultado del pecado, pero otras tragedias sí pueden ser resultado del pecado, como la decisión de matar. Tal vez la mejor manera de comprender esto es ver un pequeño círculo dentro de un círculo más grande. El círculo grande son todas las tragedias. El círculo pequeño es una tragedia causada por nuestro pecado, por elegir mal. No podemos prevenir la tragedia que llega del azar, la que está fuera del círculo pequeño, pero Cristo nos llama a arrepentirnos para que podamos evitar la tragedia provocada por nosotros mismos que se encuentra en el círculo pequeño. Por eso, la parábola de la higuera nos invita a tomar en serio el dar frutos, aún de las cosas malas de nuestra vida, aprender de ellas, usarlas como trampolín y no como trampa, que se abre y caemos en un foso. Termino con una reflexión de Benedicto XVI. El Papa Benedicto nos recordaba que Dios es Padre, es el Padre de familia. El cultivador es Jesucristo, que no permite cortar la higuera estéril, como diciendo al Padre: aun cuando no han dado fruto de penitencia por la ley y los profetas, yo los regaré con mis tormentos y mis enseñanzas, y acaso darán fruto de obediencia, dice San Agustín. Y continúa el Papa. También, citando a San Agustín, el agricultor que intercede representa a todo santo que dentro de la Iglesia ruega por el que está fuera de ella, diciendo: Señor, perdónala por este año, esto es, en este tiempo, con tu gracia, hasta que yo cabe
alrededor de ella. Cavar alrededor es enseñar la humildad y la paciencia, porque la fosa es la tierra humilde y el estiércol, tomado en buen sentido, son las inmundicias, pero mezcladas con la tierra y asumidas dan fruto, lo que se llama abono. La inmundicia del cultivador es el dolor del que peca. Los que hacen penitencia la hacen sobre sus pecados y obran así con verdad. Que María Santísima, hermanos, nos enseñe el camino de la conversión y a aprovechar el tiempo que el Señor nos regala para acercarnos a Él, para convertirnos y no perecer de la misma manera que los que viven lejos de Dios. Hermanos, pidamos por todas nuestras necesidades, por la salud del Santo Padre, por la salud de nuestros enfermos, y pidamos realmente ser auténticos escuchadores, como dice San Pablo, de la palabra de Dios, que buscan y trabajan por su conversión.